En el desafío de ser papás, ¿cuál es el rol que juegan la repetición y la razón? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un mega saludo desde el reto de hoy día. Estamos en jueves. Sí. En jueves, casi llegando a la mitad del mes de junio del 2023. Sí. Y casi Día del Padre en El Salvador. Y casi día de pago en todos lados. Sí. Pero estamos tratando de aprender un paquete de principios que tiene que ver con el trascendental desafío de ser papá. ¿Otra vez? El trascendental desafío de ser papá. Sí. De hecho, así se llama la serie durante toda esta semana y estamos aprendiendo una serie de paquetes de conceptos, voy a decir así, que creo que a los que somos papás deben interesarnos, ¿verdad? Y creo que a todos nos interesan. Sí. Yo entiendo que a los que somos papás tenemos que tomar la responsabilidad, pero como dijimos el lunes, creo que todos debemos colaborar para esto. Sí. Las mamás sabias potencian a sus esposos. Sí. Los abuelos sabios potencian a sus esposos y potenciarlo a su esposo, no, a sus hijos. A sus hijos, y a sus yernos. Ajá. Y creo que a veces esta parte es complicada. Ser papá hoy en día no es necesariamente popular. No. Y si el papá tiene defectos, como todos tenemos defectos, a veces son más señalables. Tú sabes que hay un pensamiento grande que dice que no está escrito en ningún lado, pero que el amor es incondicional. Sí. Pero el respeto es condicional. Es ganado. Es ganado. Entonces al papá aparentemente que le toca más difícil ganarse su posición. Y a veces la mamá, que es más amada, en nuestra Latinoamérica amada, le es un poco más natural. Sí, yo te propongo que, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te propongo que creo que hay un problema de fondo en la cultura en la cual nos encontramos. Sí. A través de los siglos, si podemos decir así, el papá había tenido déjame usar esta palabra que yo sé que la estoy prestando de otras disciplinas, pero el papá había tenido un ecosistema que le promovía. Sí. O sea, la iglesia le promovía, la sociedad le promovía, el gobierno lo promovía, el respeto a la autoridad del papá era promocionado, de forma que muchos papás se volvían realmente las figuras inspiradoras para desarrollar a los hijos. Sí. En estos últimos 40 o 50 años, con todos los cambios que han habido en la cosmovisión de la raza humana, voy a decir así, especialmente los que no son cristianos, de la cultura, lo que ha sucedido es que el ecosistema se ha vuelto en contra del papá. Sí. Y tú tenés ahora que al papá no se le promueve. Que el heteropatriarcado normativo, dicen, esa es una construcción social que no tiene una base suficientemente fuerte y todo lo que viene con esa filosofía. Mira, una aberración le llaman algunos. Y entonces lo que tenés es una circunstancia en la cual uno dice, al papá le toca más difícil ahora, al papá que quiere hacer las cosas bien. Y yo entiendo que el heteropatriarcado normativo en algunos casos no funcionó. Ha funcionado, ha habido abusos. Ha habido abusos y somos los primeros en decir ha habido irresponsabilidades. Qué terrible. Pero ahí se ha botado el bebé con el agua sucia. Claro, entonces, porque no es una construcción cultural. Es lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Dios dice, exactamente. Entonces, creemos nosotros que una de nuestras tareas esta semana, voy a decir, es animar, no solamente a los papás, a ser el papá inspirador, se va a llamar este fin de semana que vamos a tener en Vida Nueva, pero no solamente ser el personaje inspirador de los hijos y enfrentar su trascendental desafío. Estamos animando al resto del ecosistema familiar a que sean parte de esto. O sea, si la mamá le serrucha el piso al papá, si la mamá habla mal del papá con los hijos cada vez que puede y le señala todas las incapacidades cada vez que puede, si los suegros le serruchan el piso al yerno, ¿verdad? Con la esposa y con los hijos, si la sociedad, si de repente los padres de la patria, los diputados, ¿verdad? Están hablando no en la... ¿Son menos? Sí, ahora son menos en nuestro país, o van a ser menos. Están hablando en contra de la autoridad del papá y están promoviendo que el papá deje de tener esto. Ahora a nivel de leyes, si las iglesias, o sea, si todo el paquete
Qué difícil ser papá. Sí, claro. Y se pierde lo que Dios ha pedido que hagamos. Ajá. Entonces creo que es importante que los papás hagamos lo que tenemos que hacer. Es importante que el resto que están a nuestro alrededor den el soporte bíblico. No, ahora no estamos pidiendo otra cosa, el soporte bíblico que la Biblia establece que se debe dar. Ok. Dicho lo dicho, que dijiste que hoy vamos a dar un paso más. Sí, vamos a dar un paso más. Que quizás deberíamos llevar todo esto por el proceso de aterrizarlo en algunos conceptos quizás un poco más digeribles. Shema, hablamos hablamos durante los primeros 2 o 3 días. Que todavía no sabemos qué significa en realidad. Sí. No hemos dicho bien. Oye, bien. Israel. Pero la parte de que Dios sea primero, la prioridad, en la vida primero de papá, la Biblia, para poderle enseñar. La Biblia debe ser, el papá debe tener una conexión con la Biblia, pero luego tiene que tener una relación constante, hablamos de tiempo, de interés, en el cual la Biblia es el tema de conversación, o los conceptos bíblicos son los temas de conversación. Dijimos, no es un estudio teológico, no es un altar familiar, no es un culto en el cual me voy a poner una corbata y voy a predicar con PowerPoint, ¿verdad? A los hijos. Es intencional, pero casual. Sí. Es sobre mesas, es conversación en el vehículo. En el vehículo, en los viajes, es todo esto. Pero la pregunta quizás aquí es, ok, yo quiero hacer todo eso, dice un papá. ¿De qué les hablo? Ajá. ¿Y de dónde saco eso que les hablo? Sí. Bueno, yo diría, número 1, tiene que conocer la Biblia él, pero quizás acá podemos dar algunas indicaciones que podrían ayudarles. Ajá. Antes de ir a algunos pasajes de Proverbios, yo quiero recordarte un pasaje de Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Sí. Solo para animar a los papás a hacer esto, o sea, hacerlo. Dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Otra vez, perdón, que no. ¿Quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Qué tremendo. O sea, el deseo de Dios es que le amemos, que le busquemos, y entonces que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Y es lo que nosotros queremos. O sea, ¿qué quiero yo para mí? Que me vaya bien. Ajá. O sea, yo no conozco a alguien que diría, yo quiero que me vaya mal. Sí. ¿Y qué quiere uno para sus hijos? ¿Qué quiero yo para mis hijos? Que les vaya bien. Ajá. ¿Cuál es el recurso? Que aprendan a temer a Dios y que guarden todos los mandamientos. Ajá. Ok, ¿cómo se hace eso? Deuteronomio capítulo 6 dice inmediatamente, es que tienen que hablar de esto todo el tiempo. Entonces, la clave es que esto no tiene que ser dejado a la escuela dominical, a los grupos pequeños de jóvenes y a la iglesia. Sí. Eso tiene que ser la interacción del papá constantemente. ¿Cómo se hace eso entonces? Ajá. Quizás Proverbios capítulo 4 nos ayuda. Okay. Vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 dice, una de las cosas que dice David, y lo hemos estudiado en otros momentos, dice Salomón, es que David le enseñó a él. Dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Este es Salomón hablando. Sí. Salomón quiere pasar su sabiduría a sus hijos. Sí. Lo hemos hablado en otras ocasiones, es el propósito del libro de Proverbios. Sus hijos no necesariamente le escucharon. Sí. En esta serie que estamos siguiendo de Los Reyes. Crónicas de Reyes, vemos como Roboam lo primero que hace es todo lo contrario a lo que su papá le dijo, ¿verdad? Pero dice Salomón, yo hago esto porque yo recibí esto de mi papá. Sí. Dice versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y entonces dice que fue lo que hizo su papá. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Sí. Ok, a mí me gustaría quedarme en esos conceptos. Y quizás un poquito de historia, porque algunos podrían señalar algunas cosas. David, el papá de Salomón, fue un muy mal papá en términos generales. Sí, pero fue un buen papá con Salomón. Sí. Lo que podemos ver en el relato bíblico es, él dedicó mucho de su mente, de su corazón. Tuvo como 70 hijos, creo que tuvo. Por ahí un montón de hijos. Pero a este sí lo crió bien. Y tuvo algunos que eran unos cuervos con el pico largo como Absalón. Y él se lo buscó. Y termina, algunos de los pasajes que vemos respecto de
de David respecto de genéricos, parece que está hablando específicamente de Absalón y de otros. Hay otros ahí, Adonías creo que es. Sí, Adonías. Terrible también. Pero con Salomón hizo un buen trabajo. No te me mueras, por favor, no te me mueras. Estoy enfermo. Qué barbaridad, no te me mueras. Pero entonces, aquí Salomón dice, como algunos de nosotros decimos, yo me acuerdo que mi papá me enseñó. Sí. Me enseñó y me dijo un par de cosas interesantes. Me dijo, número uno, que tenía que retener sus razones. Sí. Eso es lo que dice. Sí. Ahí hay dos ideas que creo que son buenas. Okay. Número uno, que lo que nosotros hacemos con nuestros hijos tiene que ser algo que debe quedarle a ellos. Sí. O sea, la orden para ellos es que retengan. Sí. Ahora, ¿cómo logramos que nuestros hijos retengan algo? Perdón, entonces, una actitud es del hijo. Sí. El hijo dice que debe, de lo que escucha, debe quedarse con lo bueno. Hay otro pasaje en la Biblia que dice, examinarlo todo, retenerlo bueno. Sí. Okay, de todo lo que me enseñó mi papá, esto yo lo voy a atesorar. Sí. Entonces, esa es la actitud del hijo. Sí. ¿Qué es la parte del padre? Y yo creo que la parte del padre es lograr que retenga. ¿Cómo logran los papás? ¿Cómo logramos los papás que retengan? Yo creo que hay un par de realidades que podríamos decir. Mira, hay que hablar claro, hay que hablarles en el lenguaje de ellos. Ajá. Pero creo que la cosa principal es que hay que repetir. Hay que repetir. O sea, repetir oportunamente. Repetir oportunamente, estoy de acuerdo. Ser consistente en lo que enseñamos y dar lo mismo a través de los años. O sea, siempre lo digo, ¿verdad? Y un saludo a nuestra amada madre. Saludos, madre. Que ahora... que es cafetera. Mi mamá todavía es cafetera. Sí, mamá todavía es cafetera, sí. Saludos. Pero que ahora que vivimos juntos ya no me lo dice, ¿verdad? ¿Que lave las manos? Que me lave las manos, sí. Pero durante 58, 59 años me decía, porque ella ahora ve que me lavo las manos cada vez, me decía, hijo, ya te lavaste las manos, ya te lavaste las manos, ya te lavaste las manos. Y yo a veces... Alcohol gel. Sí, y ahora, pero para serte muy honesto, yo cuando ya salí de casa, ¿verdad? Y me casé y todo, a veces estaba en un lugar y pensaba, vamos a comer, no me he lavado las manos. Y pensaba en mi mamá inmediatamente, ¿verdad? Porque había esa repetición constante. La de Roxanita para Ivancito sería ponerte el cinturón de seguridad. Sí. Y algunas casas, lo único que se repite fuertemente es, ya está lloviendo, metan la ropa. O apáguenle el fuego a los frijoles, que son las frases. Pero estamos hablando de repetir los buenos conceptos. Repetir. Sí, repetir. O sea, yo voy a enseñar a mi hijo, yo voy a entender que no se trata de una buena conversación que tuvimos un día sobre el noviazgo. El noviazgo. Ajá, y entonces, ¿y qué edad tenía tu hijo? 9. Ajá. Okay. Yo ya le dije. Y ya le dije, sí. Ajá. Entonces, que si se mete con esa mujer le va a ir mal. ¿Y cuántos tiene ahora? 43. Sí, entonces, no funciona así, ¿verdad? Fue una conversación que tuvimos en una ocasión sobre el uso del dinero. Mira, hijo, tenés que tener cuidado. O sobre el afán, el estrés. Sí. Y contar un poco de tu testimonio. No, dice Salomón, mi papá me pedía que yo retuviera. Y esa retención se logra por medio de la repetición, entre otras cosas. Pero dice además que lo que tenía que retener no eran sus mandamientos, eran las razones. Así es. Ajá. Retén mis razones. Yo creo que en la crianza de los hijos, el enunciado es importante, ¿verdad? El enunciado, o sea, hijo, ten cuidado de la mujer mala. Sí. O sea, yo creo que eso es claro, es clave, ser claro. Hijo, ten temor de Dios. Sí. Hijo, ten cuidado con cómo escoges a tus amigos. Sí. ¿Verdad? Hijo, si tu amigo se tira de un barranco, hace un barranco. O sea, esto que decían las mamás y los papás yo todo el creo tiempo. Que todavía lo dicen. Sí, todavía lo dicen, ¿verdad? Entonces, hijo, yo creo que eso es importante. Y quizás es más importante si uno dice, mira, en Proverbios capítulo 6 dice que tienes que tener cuidado de la mujer extraña. O sea, creo que es importante. Pero dice que en este caso, él explicaba el por qué. Las razones implica dar el por qué. Sí. Tú tienes que hacer tal mandamiento. Sí. El hijo necesita entender el por qué. No, una sola orden no necesariamente es suficiente para que el hijo comprenda. En el caso del libro de Proverbios, cuando Salomón da las instrucciones para sus hijos, en 64 ocasiones explica por qué. O sea, haz tal cosa
y usa el término ¿por qué? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pues, déjame digerir o aterrizar el pensamiento completo. Lo que estamos diciendo es, en esta instrucción de habla, dile a tus hijos, habla no necesariamente la Biblia, pero el pensamiento de Dios respecto a X o Y cosa. Quizás tomando un poquito lo que vimos ayer, el pensamiento de Dios es superior a cualquier otro pensamiento humano. Sí. Y el día de hoy estamos diciendo, hay una parte que le toca al hijo, que es retener. Mi papá me enseñó esto sobre X o Y tema. La parte del padre es repetir. Y un segundo elemento es explicar. Es explicar o razonar. ¿Por qué? Ajá. Y quizás yo te voy a decir algo que también, ahora yo pondría un elemento más, entendiendo la experiencia de la vida. Uno puede, porque tú estás diciendo, hijo, haz esto, o no hagas esto. Sí. Porque tal cosa. Y la experiencia de la vida, uno tiene suficientes ejemplos para decir. Claro. Mira, fíjate que fulano fue por ese camino y le pasó esto. Creo que los tres elementos así se hacen poderosos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, dice Proverbios capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, mira, tienes que escoger bien tus amigos. Ten cuidado con los que escoges de amigos, porque los caminos de los fulanos y tal terminan en la muerte. Entonces, a veces los papás solo decimos, especialmente ahora pienso en esa etapa de la adolescencia, el papá dice, mira, no me gustan, esos tus amigos no me gustan. ¿Y por qué? Es que no me gustan. Pero eso no es una razón. No. O sea, esa no es una razón que va a convencer al hijo. Sí. Creo que el dar la expresión completa, y uno debe decir, es que yo tuve unos amigos así y fíjate que resultó tal y tal cosa. Y dice la Biblia tal y tal cosa. O sea, es la parte de la instrucción y la parte de la razón. Sí. Mira, hijo, no salgas de fiador. O sea, mamá, fíjese que me han pedido la firma. O papá, fíjese que me han pedido la firma. Me la pidió el jefe, me pidió la firma. Y me ha dicho que le eche la del ministro, ¿verdad? Como decían antes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice usted, papá? No, hijo, no lo hagas. O sea, no lo hagas. ¿Pero por qué? Es que fíjese, papá, que si le doy si no me le da doy, pena. Me da pena. Esa es la expresión más. Me da pena y quizás si la doy yo aún pudiera avanzar en la empresa. Pero dice la Biblia que no lo hagas, hijo. Dice Proverbios capítulo tal que no lo hagas. Y fíjate que yo lo hice una vez y mira, por eso es que... Todo el día estoy pagando. Por eso no te hemos arreglado los dientes. Sí, exactamente. Mira la cosa de la vida. Mira, cuando ya están trabajando, no te enamores de la plata, hijo. Dice la Biblia que la abundancia, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque son cosas de la vida práctica. ¿Qué le dirías a alguien que está diciendo, estoy considerando esta persona para novio o para novia? Estoy tratando de empezar ahora en las cosas más prácticas. Yo le diría, mira, en primer lugar, tener cuidado si no es creyente. Porque la Biblia dice que... Porque ¿cómo va a ser la convivencia de ustedes dos? Y mira, fulano y sutano, mira lo que pasó. Porque no toda la experiencia es del pellejo de uno, ¿verdad? Nosotros nunca nos casamos con una mujer que no era creyente. Entonces no podríamos decir, no te cases con una... ¿Y cómo se llama, hijo? Atalía. Qué bárbaro. Sí, qué bárbara. Pero es esta parte de decir y razonar. Las dos cosas. Cuando no tenemos esto, al hijo le suena lo que estamos diciendo como una pila del papá. Y si un papá va a ser inspirador, si un papá realmente va a enfrentar el trascendental desafío de ser papá, bien hará por lo menos esta primera parte del pasaje, no llegué a la segunda parte, debe de repetir de forma que el hijo retenga y debe razonar de forma que el hijo entienda. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es comprender que para ser el papá que debemos ser, tenemos que no solamente hablar de la Biblia tanto como sea posible, sino que tenemos que repetir aquellos conceptos que son necesarios para que el hijo salga bien en la vida. No tenemos que tener temor de repetir.
no tenemos que hostigar a nuestros hijos con la misma repetición todos los días. Tú lo dijiste, la repetición debe ser oportuna. Pero además tenemos que razonar aquellas instrucciones que Dios ha dado en la Biblia. Ninguna instrucción de Dios es ilógica, ninguna. Todas son totalmente lógicas. Lo que tenemos que encontrar es cuál es la lógica de esa razón, de esa instrucción, pasársela a hijo y, si es posible, ilustrarla con nuestro propio testimonio. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que instruyas a tus hijos de esta manera. Los mandamientos de Dios sobre todos los temas son muy, muy claros, pero también las explicaciones son muy importantes. Qué buena palabra la que acabas de usar, porque es donde vamos a abrir el día de mañana. Se trata de compartir mandamientos, no sugerencias. De eso vamos a hablar el día de mañana. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.